La naturaleza en Aristóteles. 1. Vida y evolución filosófica. Según Heger, Aristóteles no fue un pensador ni sistemático, ni con un pensamiento definitivo, sino que fue variando con el tiempo desde un periodo platónico hasta desarrollar su propio pensamiento. La recopilación de Andrónico de Rodas da fe de esta evolución. Se diferencian 3 periodos en su desarrollo filosófico. Primer periodo, estancia, 367 o 347 a.C., en la Academia de Platón. Aristóteles fue influenciado por los problemas planteados por Platón, aunque no su interés por las matemáticas. Segundo periodo, la muerte de Platón. Abandona la academia y viaja a Assos, donde el gobernador era Hermias, compañero de Aristóteles en la academia, para fundar una escuela filosófica. Más tarde viajaría a Mitilene donde, junto con el filósofo y botánico Teofrasto, continuaría con sus estudios de zoología y biología marina. En 343 a.C., el rey Filipo de Macedonia convoca a Aristóteles a Mieza para ser el preceptor de su hijo, el futuro Alejandro Magno. Otros asistentes a sus lecciones serían futuros reyes como Ptolomeo y Casandro. En esta época escribe una buena parte de su corpus de obras sobre metafísica, etc. Todavía se le considera platónico. Tercer periodo. En 335 a.C. abandona Macedonia y se establece en Atenas para fundar su propia escuela, el Liceo. Aquí escribe obras como Ética a Nicómaco, sobre el alma, política, poética y retórica. Aristóteles no abandona del todo el platonismo, sino que intenta perfeccionarlo y desarrollar la ciencia empírica con una metodología apropiada, continuando la tradición científica de los filósofos jonios. 2. Los principales sentidos de naturaleza en Aristóteles. La física, physis, o estudio de la naturaleza, fue el objeto de investigación principal de los jonios, así como de otros autores como Empédocles, Anaxágoras y los atomistas. No obstante, Parménides la redujo a opinión engañosa y Platón no la consideró como ciencia estricta sino como un conjunto de conjeturas. Guthrie sostiene que si la pregunta de Platón era ¿cuál es la naturaleza del bien?, la de Aristóteles será ¿dónde está la realidad? Aristóteles recupera el valor científico de la física. En su obra Metafísica explica que la física versa sobre seres compuestos de materia, y forma, eidos, y que están dotados de movimiento propio. Cuando Aristóteles desarrolla sus investigaciones sobre animales salvajes, empieza a cuestionar la teoría de las ideas de Platón. Platón sostenía que las cosas del mundo sensible eran una copia, mimesis, de las ideas. Pero Aristóteles no lo cree y sostiene que la esencia de los objetos y seres vivos no es una idea invisible, sino que se encuentra en el interior de cada individuo singular. En la obra física, el término physis, naturaleza, según Guthrie, se emplea con 5 diferentes sentidos principales. Naturaleza. En la naturaleza nada se hace sin una finalidad, concepción teleológica. Naturaleza como origen o génesis de todo. Naturaleza como compuesto de materia y forma. La forma. La materia de la que todo está hecho. Sin embargo, Aristóteles se distancia de Platón y postula que los seres vivos buscan el bien inmanente, que no se puede separar del ser o su esencia, no trascendente, que va más allá del propio ser o su esencia. 2.1 Naturaleza como finalidad. Aristóteles vincula naturaleza y la idea de finalidad, continuando la crítica socrática a los cosmólogos jonios que ignoraban la causa final en la naturaleza. Los jonios confundían condiciones necesarias y causa verdadera. Otros pensadores como Empédocles que pensaba que las partes y órganos de los cuerpos vivos se adaptaban de manera beneficiosa a las necesidades de la criatura mediante mutaciones azarosas. Aristóteles responde que la naturaleza casi nunca actúa al azar. No era casualidad que siempre lloviese más en invierno en Grecia,
o sin una finalidad, similar al Dios no juega a los dados con el universo. Para Aristóteles existía una analogía entre arte y naturaleza. En ambos casos hallamos una serie de fases que progresan hacia el orden y la perfección. Según Guthrie, para Aristóteles la naturaleza se dirigía a un fin porque había sido ordenada de manera divina. El motor inmóvil. El motor inmóvil. Para Aristóteles, la mano que guía a la naturaleza es el motor inmóvil, que es el principio último que da sentido y dirección a todo el movimiento y cambio en el universo. ¿Qué es el motor inmóvil? En su Metafísica, libro 12, Aristóteles introduce la idea del motor inmóvil como la causa final suprema de todo movimiento en el cosmos. Se le llama inmóvil porque, aunque es la causa de todo movimiento, él mismo no cambia ni es movido por nada más. Para Aristóteles, todo en la naturaleza tiende hacia un fin, telos. Pero si todo tiene un propósito, debe haber una causa última que explique el orden y la dirección del universo. Ese principio último es el motor inmóvil, que actúa como la finalidad suprema hacia la cual todo se dirige. A diferencia de un Dios creador en sentido teísta, como en el cristianismo, el motor inmóvil no empuja, ni interviene en el mundo directamente. En cambio, atrae a todas las cosas hacia su perfección, como un objeto de deseo mueve a quien lo anhela. En la obra sobre el alma, Aristóteles compara este principio con el deseo humano de conocimiento y perfección. Así como el ser humano busca su plenitud en la razón y la virtud, toda la naturaleza busca realizar su propia finalidad bajo la influencia de este principio supremo. Aristóteles propone en su obra Física que, para entender cualquier fenómeno natural, no basta con conocer únicamente las causas materiales, de lo que está hecho, o las causas eficientes, lo que causa el cambio, sino también la causa final, el propósito o fin del cambio, y la causa formal, la forma o estructura de la cosa. Por ejemplo, una semilla crece hacia un árbol no solo por una causa material, la semilla, o eficiente, el agua, el sol, sino también porque tiene un propósito final, convertirse en un árbol. Esta idea la defendió con observaciones empíricas, lo cual tuvo un gran valor heurístico para el desarrollo de la biología. Para Aristóteles, todo en la naturaleza está organizado de manera jerárquica, donde los seres vivos más simples sirven como medios para el desarrollo de seres más complejos. Esta idea también está vinculada a su concepto de escalera de la naturaleza. 2.2 Naturaleza como génesis. La naturaleza se vincula con la idea de génesis y potencialidad. Para Aristóteles, la naturaleza implica un proceso hacia estados finales, donde los objetos naturales, a diferencia de los artificiales, poseen intrínsecamente la fuente del movimiento o impulso, dinamis, y reposo. El impulso se dirige hacia la plena realización del ser, identificada con la materia que busca lo bueno y divino. Aristóteles distingue entre potencia, dinamis, y acto, energeia, y que, de paso, le permite explicar la relación entre materia y forma. La potencia es la condición por lo que la materia tiene la posibilidad de asumir una determinada forma. El acto es el estado en el que esa forma se ha realizado. Las potencias vienen delimitadas por la naturaleza del ser y no siempre todas se cumplen, por ejemplo, en el ser humano. En base a la potencia, podemos concebir otra manera de estudiar a los seres, en función de su potencia. 2.3 Naturaleza como compuesto de materia y forma, sustancia. La naturaleza tiende a su realización en cosas concretas, sinteton, compuestos de materia, y forma, eidos. Dentro de esta teoría Aristóteles afirma que si bien conceptualmente podemos separar cuerpo y alma, no es lo mismo un dolor del alma que un dolor de barriga, pero en la práctica no. Esta indisolubilidad hace que nosotros percibamos primero el todo, y necesitemos avanzar una serie de pasos concretos hasta llegar a la esencia.
Estas cosas concretas son sustancias. La sustancia, ousia. La sustancia es aquello que no se da en un sujeto, sino que es ello mismo sujeto. Es el principio de la existencia, es decir, la sustancia que da soporte a las propiedades y cambios accidentales. La ousia es la esencia o la sustancia fundamental que constituye la identidad de las cosas, lo que las hace ser lo que son, a diferencia de sus propiedades accidentales que pueden variar. Aristóteles dice que todo lo que no es en el sentido de ousia, todo aquello cuyo ser no es la ousia, es, en un sujeto. Ejemplo clásico de Aristóteles. Sócrates es un sujeto porque es. Sobre Sócrates puedes decir cosas, es hombre, es sabio, es ateniense, pero Sócrates no es predicado de nadie más. Hombre sí puede ser predicado, porque puedes decir Sócrates es hombre. La relación entre sujeto y ousia. El sujeto y la ousia están íntimamente relacionados, pero se refieren a diferentes aspectos de la realidad. El sujeto es el individuo concreto, la entidad que existe en el mundo, como una manzana específica, una persona o una piedra. El sujeto es la cosa particular que posee cualidades. La ousia es la sustancia o el principio de identidad que define lo que una cosa es. En este sentido, la ousia es la naturaleza esencial de un ser, que es lo que permanece constante, mientras que el sujeto es el ente particular que posee esta naturaleza. Por ejemplo, cuando Aristóteles habla del ser humano, como sujeto, está hablando de una persona en particular que es un ser humano, mientras que la ousia de este ser humano sería lo que define su ser humano, lo que lo hace un ser humano en esencia. El sujeto, la persona, es un ente particular, y la ousia es lo que hace que esa persona sea lo que es. La ousia y las propiedades accidentales. Una diferencia clave entre el sujeto y la ousia es que el sujeto puede cambiar o adquirir propiedades accidentales, como el color de la manzana o el peso de una persona, sin perder su identidad. Estos cambios no afectan la ousia, que sigue siendo la sustancia fundamental que mantiene la identidad de la cosa. En cambio, si se cambia lo que define su ousia, lo que hace a la manzana ser una manzana, entonces esa cosa deja de ser lo que era. Por ejemplo, si la manzana se convierte en una naranja, entonces su ousia ha cambiado, aunque la manzana como sujeto ya no sea la misma. La forma o eidos. El eidos es el concepto de forma o idea en la filosofía de Aristóteles idéntica a la de Platón. Este término es fundamental en su teoría sobre cómo las cosas se estructuran. Es lo que define la naturaleza de algo, lo que le da su identidad y la diferencia de otras cosas. La materia o ile. Ile es el término griego para materia, y se refiere a la materia prima o a la potencialidad de las cosas. La ile es la materia en su estado más básico, que no tiene forma ni propiedades determinadas por sí misma, sino que está dispuesta para tomar una forma. Se relaciona con la potencia. La ile por sí sola no tiene una existencia definida. Solo adquiere una forma y se convierte en una cosa concreta cuando se combina con el eidos, la forma. Pero, nosotros percibimos la materia con una forma. Ejemplo, una taza de madera. Es decir, nosotros podemos distinguir la madera del metal, de la arcilla, etc. Entonces, ¿cuál es la esencia final? ¿La de la taza o la de la madera? Aristóteles responde que las materias que nosotros vemos son materias segundas o materias con una forma. Es decir, lo que funciona como materia en la taza es relativo, ya que, evidentemente la madera con la que se hizo la taza tuvo una forma, pero la esencia, morpé, es la de la taza y por eso la podemos distinguir de otros objetos. ¿Y existe una materia prima de todas las materias?, se preguntó Aristóteles. Aristóteles responde que podemos suponerla, pero no verla al igual que los presocráticos, como el apeiron de Anaximandro. Forma o morpé.
El morpé es otro término que se traduce generalmente como forma, pero se refiere específicamente a la forma que es impuesta sobre la materia para darle estructura y naturaleza. Se relaciona con el acto. Aunque eidos y morpé se pueden traducir ambos como forma, la diferencia es que morpé es más concretamente la forma materializada e individualizada, el aspecto exterior de una cosa cuando se hace real. Ejemplo, un caballo. Sinteton, caballo en concreto como resultado de materia, y forma, eidos. Ousía primera, proteousía este caballo en concreto. Ousía segunda, deutera ousía en esencia del caballo. Huesos, músculos, sangre, tejidos, órganos. Eidos, idea de caballo. Animal terrestre, cuadrúpedo, de la familia equina, capaz de correr, dotado de ciertas características biológicas. Morpé, forma de ese caballo en particular. Sujeto este caballo, sujeto individual. Predicado es un animal rapidísimo, predicado. 2.4 Naturaleza como forma, eidos. Como ya hemos visto, Aristóteles identifica la forma, eidos, con la esencia, lo que nos permite identificar y distinguir los seres y objetos. Esto se debe a que los objetos individuales, en constante movimiento y cambio, no pueden ser los objetos de la investigación filosófica en sí mismos. Por lo tanto, filosóficamente, la sustancia iguala forma o esencia. El principio de no contradicción. Aristóteles utiliza el principio de no contradicción como principio básico del conocimiento, pero no como un verdadero principio de la naturaleza, ya que no explica ni el movimiento ni el cambio. Este principio sostiene que es imposible que un mismo atributo se dé y no se dé en el mismo sentido, simultáneamente, en el mismo sujeto. Aristóteles enfatiza lo de simultáneamente, ya que sirve para delimitar las características de un objeto en un momento dado, permitiendo alcanzar su forma o esencia y, por ende, conocerlo. No hay que olvidar que la naturaleza está en constante cambio, por lo que es necesaria esta abstracción temporal. 2.5 Naturaleza como materia, ile. El principio de no contradicción permite al intelecto conocer formas, pero está limitado a las ideas de actualidad y simultaneidad, por lo que no explica el movimiento, cambio o la potencialidad, ya que estos están ligados a la materia. La materia es fundamental para los seres naturales, ya que actúa como sustrato material que se mantiene a lo largo del cambio. En la jerarquía aristotélica, las sustancias inmateriales como las inteligencias celestes y el motor inmóvil están en la cúspide. Los demás seres son complejos y combinan forma con diferentes capas de materia. Los objetos terrestres pueden moverse, locomoción, cambiar cualitativamente, alteración, crecer, disminuir, cambiar de tamaño, y ser destruidos, nacer, perecer. 2.6 Cosmología aristotélica. En el diálogo sobre la filosofía se aparta de la cosmología platónica e introduce dos elementos claves: el éter y el carácter ingenerado e indestructible del cosmos. La cosmología platónica describe un universo ordenado, creado por un demiurgo racional. El demiurgo no crea el mundo de la nada, sino que ordena la materia caótica preexistente conforme al modelo de las formas o ideas eternas y perfectas. También crea el alma del mundo, el nous cósmico o alma del cosmos, razón cósmica que actúa a través del demiurgo para ordenar el cosmos, para ordenar el universo y darle vida. Esta alma se distribuye a través del cosmos, dándole movimiento y estructura. El alma del mundo es racional, y está vinculada a la razón que permea todo el cosmos, lo que permite que el mundo siga principios lógicos y armoniosos. El mundo físico refleja la armonía de estas formas, y la razón y armonía gobiernan tanto el cosmos como el alma humana, cuya finalidad es alcanzar el conocimiento de las ideas. El éter es una sustancia pura e inmutable que llenaba el espacio más allá de la atmósfera terrestre.
En la mitología griega era el aire que respiraban los dioses. En Sobre el cielo, Aristóteles distingue dos regiones del cosmos. Mundo supralunar. Los astros son seres animados no sometidos ni a generación ni a destrucción. Su cuerpo posee un quinto elemento, el éter. Su movimiento es circular, eterno y regular. Cada astro se encuentra dentro de una esfera de éter movida por un motor inmóvil, es decir, no es un alma inmanente la que mueve los astros. Esto supone que, junto al primer motor inmóvil que mueve el primer cielo, existen tantos motores inmóviles, y quizás subordinados al primero, como esferas celestes. ¿Era Aristóteles mecanicista? No, era si acaso animista. El universo es limitado en el espacio y en él no existe el vacío. Aristóteles contó 55 esferas en el universo, estando la Tierra en el centro inmóvil. Mundo sublunar. Es un mundo vinculado a la generación, corrupción, imperfección y temporalidad. El movimiento es rectilíneo y vertical. Todas las cosas se resuelven en los cuatro elementos y que a través de ellos se hace posible la transformación. Dos de ellos, aire y fuego, este último el más elevado de los elementos, son ligeros y su movimiento es vertical hacia su lugar natural, hacia el límite exterior del universo. Los otros dos son, agua y tierra, este último el más bajo, son pesados y se mueven hacia su lugar, el centro de la tierra. Los cuatro elementos pueden transformarse entre sí ya que corresponden a las cuatro parejas de cualidades elementales. Fuego, cálido, seco. Aire, cálido, húmedo. Agua, frío, húmedo. Tierra, frío, seco. De aquí resulta una concepción jerárquica del universo. 1. Seres inmateriales e inmóviles. Primer motor inmóvil y los motores inmóviles de las esferas. 2. Seres materiales pero incorruptibles y eternos. Primer cielo, estrellas fijas, esferas de los astros. Astros. Todos están compuestos de éter. 3. Seres materiales corruptibles compuestos de los cuatro elementos, los cuales hacen de intermediarios entre la materia común, materia primera, y la forma. Esta última, la forma o esencia, es eterna, es el individuo el que perece. 3. Las cuatro causas. Para que se produzca el cambio son necesarios cuatro causas. Una causa es el conjunto de todos los factores necesarios para que algo se origine o para explicar un cambio o movimiento. Para Aristóteles, conocer algo científicamente igual a conocer sus causas e identifica cuatro. Critica a sus predecesores por no haber identificado todas las causas correctamente. Los jonios solo hablaron de la materia, Empédocles y Anaxágoras el principio del movimiento, Platón la forma, pero ninguno la causa final. De estas cuatro causas, dos serían intrínsecas, material y formal, y dos extrínsecas, eficiente y final. Causa formal, aquella que da forma al ser. Causa material, es la materia tangible o intangible que constituye la materia. Causa eficiente, es aquel agente que propicia el cambio. Puede ser personal, una persona, o impersonal, como un fenómeno atmosférico. Causa final, el objetivo o finalidad del cambio. Considera que es la causa más importante porque considera que es la que más habla de la esencia del ser. En cualquier caso, Aristóteles sostiene que para que algo se origine, debe existir a un ejemplo perfecto que sea su causa, que el acto debe ser anterior a la potencia. Las causas formal y eficiente, tanto si son de creación natural o artificial, están unidas en el mismo individuo. Por ejemplo, la causa eficiente de una casa es el constructor, pero solo porque tiene la forma de la casa en mente. El concepto de Dios en Aristóteles no se relaciona con el monoteísmo o politeísmo, sino más bien animista. Bertrand Russell critica la causa final,
porque entiende que Aristóteles está incorporando un concepto en el cual la naturaleza posee una suerte de conciencia intelectual que le permite perseguir un fin. Sin embargo, Aristóteles no lo plantea así. 4. El primer motor o motor inmóvil. Aristóteles rechaza las formas / ideas platónicas por ser externas al mundo físico y, por lo tanto, no pueden ser causas directas de los cambios que se producen en él. Sin embargo, si acepta un principio de movimiento, que se mueve por sí mismo, y la adapta a su estudio del movimiento. Para Aristóteles, todo en la naturaleza tiende hacia un fin, telos. Pero si todo tiene un propósito, debe haber una causa última que explique el orden y la dirección del universo. En su Metafísica, libro 12, Aristóteles introduce la idea del motor inmóvil como la causa final suprema de todo movimiento y cambio en el cosmos y que actúa como la finalidad suprema hacia la cual todo se dirige. Se le llama inmóvil, porque, aunque es la causa de todo movimiento, él mismo no cambia ni es movido por nada más. ¿Es Dios el motor inmóvil? Sí. Aristóteles identifica a Dios con el motor inmóvil. El Dios aristotélico es un acto puro, inmaterial y autosuficiente. Lo describe como una inteligencia que se piensa a sí misma. No es el Dios que encontramos en religiones monoteístas como el cristianismo o el islam. A diferencia de un Dios creador en sentido teísta, como en el cristianismo, el motor inmóvil no empuja, ni interviene en el mundo directamente. En cambio, atrae a todas las cosas hacia su perfección, como un objeto de deseo mueve a quien lo anhela. En la obra sobre el alma, Aristóteles compara este principio con el deseo humano de conocimiento y perfección. Así como el ser humano busca su plenitud en la razón y la virtud, toda la naturaleza busca realizar su propia finalidad bajo la influencia de este principio supremo. 5. La unidad del universo aristotélico. La concepción de la naturaleza en Aristóteles es, en cierto modo, organicista donde todo converge hacia un propósito cuya aspiración es la perfección del primer motor. Cada ser intenta realizar su forma propia imitando a Dios dentro de los límites de su naturaleza material. ¿Cómo el universo conoce y se orienta hacia el bien? Aristóteles, considerando la causa final, que es un ser perfecto y separado del mundo, y los movimientos ordenados resultantes de su influencia, llega a la conclusión que el bien se manifiesta a través del orden natural del universo y de la teleología que guía los procesos naturales. Aunque Dios no es inmanente, su orden afecta al mundo como un comandante a su ejército. 5.1 La física. Está muy vinculada con la ética debido a su concepción teleológica. Cada ser posee un cometido, algo que tiende a desarrollar y, al hacerlo, lo hace feliz. 5.2 La política. La política como el arte del bien vivir. Para Aristóteles, la política es una práctica ética destinada a promover el bien común. No se trata solo de la organización del poder o de la distribución de recursos, sino de crear las condiciones para que los ciudadanos puedan alcanzar la felicidad y vivir una vida virtuosa. La política tiene como objetivo principal la realización de la vida buena. El ser humano es un animal político. Aristóteles sostiene que el ser humano es, por naturaleza, un animal político, zoon politikon. Es decir, los seres humanos están naturalmente destinados a vivir en sociedad y necesitan la comunidad para alcanzar su plenitud. La vida en la ciudad, la polis, es necesaria para alcanzar la eudaimonía. La polis es el contexto en el que los ciudadanos pueden vivir de acuerdo con la razón y la virtud. La organización política y las formas de gobierno. Aristóteles clasifica los diferentes tipos de gobierno según el número de gobernantes y el principio que los guía. Las formas puras de gobierno buscan el bien común, mientras que las impuras se enfocan en los intereses de los gobernantes. Monarquía, gobierno de uno, es la forma pura en la que el monarca gobierna para el bien común. Si se corrompe,
se convierte en tiranía, donde el gobernante busca su propio beneficio. Aristocracia, gobierno de los mejores, es la forma pura en la que los mejores, los más virtuosos, gobiernan en beneficio de todos. Si se corrompe, se convierte en oligarquía, donde solo los ricos gobiernan en su propio interés. Politeia, gobierno de muchos, es la forma pura en la que el gobierno es ejercido por un amplio sector de la población para el bien común. Si se corrompe, se convierte en democracia, que, según Aristóteles, no es el gobierno del pueblo en sentido puro, sino más bien el gobierno de la multitud que busca solo su propio interés. La virtud y la ciudadanía. Para Aristóteles, la virtud cívica es fundamental en la política. La ciudadanía implica actuar de manera virtuosa y buscar el bien común. ¿Cómo es el ciudadano ideal? El ciudadano ideal es aquel que no solo se beneficia de las leyes y la estructura política, sino que también contribuye activamente al bienestar de la comunidad, actuando con virtud y en beneficio de los demás. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Aristóteles considera que no hay una forma de gobierno ideal que sea aplicable en todos los contextos. En su lugar, la mejor forma de gobierno depende de las circunstancias concretas de cada polis, como su tamaño, su población y su constitución. En general, Aristóteles tiende a preferir un gobierno mixto que combine elementos de las tres formas puras, monarquía, aristocracia y politeia, para equilibrar los intereses de los diferentes grupos sociales y evitar los excesos de cada una de las formas corruptas. La importancia de la clase media. Aristóteles subraya que la clase media es fundamental para la estabilidad política. Cree que las sociedades más equilibradas y duraderas son aquellas en las que la clase media es predominante, ya que los miembros de esta clase son los más capaces de actuar de manera moderada y racional, sin los extremos de los ricos o los pobres. La educación y la ley. Aristóteles cree que la educación es esencial para formar buenos ciudadanos, y por lo tanto, para mantener el buen funcionamiento de la polis. El Estado debe ser responsable de la educación pública, ya que ésta contribuye a la formación de virtudes y a la armonía social. Las leyes deben guiar la vida cívica y promover la justicia. La justicia distributiva es aquella que distribuye los bienes de acuerdo con el mérito, mientras que la justicia correctiva rectifica las injusticias que ocurren en las relaciones privadas entre los ciudadanos.